Buenas noches. Esta noche quiero una vez más hacer un comentario de orientación cristiana a todas las familias del mundo en cada rincón de la tierra. En esta noche quiero hablar de lo que es el bien y cuáles son los resultados del bien y cómo debe practicarse el bien. En una ocasión, después de haber pecado Adán y Eva, Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es decir, Dios reconoció que nosotros éramos igual a Él en un aspecto, conociendo el bien y el mal. Pero había una diferencia, y es que nosotros teníamos inclinación hacia el mal. O es decir, practicábamos el mal. Y por eso éramos igual a Dios, pero no éramos como Dios. ¿Por qué? O creo que me expliqué al revés. Éramos y seguimos siendo como Dios, pero no somos igual a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, conociendo el bien y el mal, no tiene ninguna inclinación hacia el mal y solo vive su presente eterno en lo que es la práctica del bien. Quiero decirle en esta noche que el bien no tiene condiciones para ser practicado. El bien se practica incondicionalmente. Dios practica y enseña el bien incondicionalmente. No tiene condición la práctica del bien. El error de nosotros los seres humanos es que condicionamos la práctica del bien. Tenemos condiciones, ponemos condiciones. Y para hablar de estas condiciones me pongo yo. Por ejemplo, a mí me encantaba poner condiciones para yo practicar lo que yo entendía que era el bien. En muchas ocasiones me aprovechaba de la situación que tenía un ser humano para yo llevarle la solución, pero condicionando el bien que iba a hacer por él. Y cuando nosotros los humanos condicionamos el bien, ponemos condiciones para llevar a la práctica, no estamos practicando el bien. Estamos equivocados. Estamos comprometiendo a la persona y haciendo un negocio. Haciendo un negocio para comprometer a esa persona, y cuando yo necesite a esa persona, tiene que estar dispuesto a hacer lo que yo diga porque yo la saqué de una necesidad. Perdón. Un poco de tos por la gripe. Entonces, eso se llama practicar el bien condicionado.
Y el bien condicionado está llevado a la práctica unido al mal. Por eso la práctica del bien es incondicional. Un porciento alto de nosotros los humanos en nuestra vida perversa, sin Cristo, decimos que hemos hecho muchísimo bien y que hacemos el bien. Pero no es el bien que estamos haciendo. Estamos haciendo un negocio. Estamos aprovechando de la necesidad que una persona tiene para nosotros comprometerlo y esclavizarlo a nuestra idea, a nuestros propósitos. ¿Me explico de qué manera? Cuando yo como homosexual en aquellos tiempos, jovencito, me ocupaba siempre por querer tener, y por eso robaba y hacía lo que tuviera que hacer para siempre tener dinero en mi bolsillo. Para cuando alguien que me atraía tenía una necesidad, yo llegaba como el bondadoso a resolver su situación. Fuera de comida, fuera de ropa, fuera de calzado, fuera de lo que fuera, de bebida, de lo que fuera. Yo estaba dispuesto a sacarlo de su situación. Que tenía que pagar su casa, que tenía que mantener, no tener comida para su hijo, que tenía que pagar la mantención de su hijo, que tenía lo que fuera. Yo estaba dispuesto a resolverlo. Pero era con una condición. Yo te sacaba de tu necesidad y tú estabas comprometido a cumplir mis deseos. Es el caso también de un hombre que una mujer soltera tiene 3 muchachos, tiene necesidad, no tiene leche para su niño, no tiene bebés aparentes, no tiene por aquí, él tiene un par de pesos, él se aprovecha de la necesidad que ella tiene, se la resuelve, pero no es un bien que está haciendo. La está comprometiendo para que ella cumpla con sus necesidades de él. En una ocasión el rey Salomón dice en los Proverbios: si alguien te invita a un banquete y tiene mucha hambre, pon un cuchillo a tu garganta, no sea que después te hagan vomitar lo que te comiste. El bien condicionado no es un bien. El bien condicionado es la práctica satánica que se usa en las tinieblas para comprometer a la persona. Yo te soluciono tu situación y tú me solucionas la mía. Yo necesito utilizarte para que te conviertas en violento, para que robe, para que mate, para que engañe, y yo te resuelvo tu situación. Pero me obedeces. Por eso, la persona que entiende que hoy en día está haciendo el bien, condicionándolo, no puede decir que está haciendo el bien, ni que está haciendo la obra de Dios, ni que Dios está de acuerdo con él. Llámese cualquier religioso de cualquier religión y llámese cualquier rango que tenga en la religión. Si estás haciendo el bien condicionado,
estás haciendo la obra del mismo diablo. Porque el amor de Dios y el bien no tienen condiciones. Dice Jesús en el libro de Mateo que en aquellos tiempos le diré a lo de mi derecha, vení bendito de mi Padre. Y le diré a lo de mi izquierda, apartado de mí, maldito, no lo conozco. Pero le digo algo ahora muy importante. Los de la derecha apelaron porque entendían que nunca habían visto a Jesús para hacerle un bien. Pero cuando te vimos con hambre o cuando te vimos con sed, desnudo o descalzo, caído y te levantamos. Si nunca te habíamos visto. Jesús le dijo, cuando le hiciste la práctica del bien a uno de tu semejante, a mí me lo hiciste. Porque lo hiciste incondicionalmente. Lo hiciste para sacarlo de su situación, para librarlo de su situación y para dejarlo libre. Los de la izquierda también apelan porque entienden que su rechazo ha sido un error. Pero ¿cómo así? Si nosotros en tu nombre sanamos enfermos, si nosotros echamos fuera demonios y si hicimos obra en tu nombre. No lo conozco, maldito. ¿Por qué razón? Porque los demonios que ustedes echaron fuera, las obras que ustedes hicieron, los enfermos que sanaron, lo hicieron con una condición. Con la condición de sacar provecho económico, con la condición de ser alabado, de ser engrandecido y de ser seguido por las personas como grandes personalidades. Hoy en día, los grandes líderes del mundo practican el bien condicionado para ganarse a la persona y que la persona le siga. La persona que conoce a Jesucristo y conoce el Evangelio de Jesucristo, traído y dejado en la tierra y dirigido aquí en la tierra por el Espíritu Santo, lamentablemente no practica el bien condicionado, practica el bien incondicionalmente. Se sacrifica para que la situación de su prójimo sea resuelta y él quede libre. No importa cuál sea, puede ser el hambre, puede ser la desnudez, puede ser la necesidad en su familia, puede ser que esté caído, puede ser que esté en una cárcel, puede ser que esté en un hospital. El que conoce a Jesucristo hace un esfuerzo, un gran sacrificio para que ese prójimo sea liberado de la situación por la que está pasando, sin ninguna condición. La única condición es hacer el bien como Jesús lo hizo y como lo hizo el Padre, incondicionalmente, para agradar al que un día practicó el bien en nosotros y nos sacó de una situación en la que tuvimos enredado y fuimos declarados impotentes
porque no encontrábamos la solución para salir de esa situación. Hoy en día hay millones de familias en el mundo. Hoy en día hay millones de jóvenes, tanto femeninas como varones, que tienen una situación y se declaran impotentes porque no saben ni conocen la salida. Pero aparece un practicante del bien condicionado y le promete librarlo de su situación, pero lo mete en una situación peor que de la que lo va a sacar con el bien condicionado que le va a practicar. Por eso es muy importante hoy en día que las familias del mundo que se han hecho responsables a ser padre y madre de familia tengan mucho cuidado con los bienes que alguien quiere hacerle. Analiza bien la condición que trae el bien que te quieren hacer para que no quede enlazado y peor atado que como estaba antes de traerte la solución al problema que tiene. Porque quedará tan atado que al menos que no busque a Jesucristo a través del Espíritu Santo, no vas a salir, no vas a ser librado de las ataduras en las que te has metido. Hoy en día hay millones de personas llevándole la solución a millones de personas y familias hoy en día, poniéndole la solución en sus manos, y las familias, tratándose de la situación en la que está metida, acepta el contrato que le llevan o el trato que le llevan porque lo ve bueno y válido y se ata. Hablo de los préstamos a usura. Hablo de los favores condicionados. Hablo de los negocios condicionados, a lo que una persona ve como la solución inmediata a su situación. Está el caso, a mí se me muere alguien, yo no tengo inmediatamente con qué buscar la caja para enterrar a mi muerto. Alguien inmediatamente viene y me ofrece un préstamo o me ofrece un favor y yo entierro a mi muerto. Me libré de esa situación, pero acontece que he quedado enlazado y ahora no puedo quitarme la soga del cuello, porque cuando quiero quitármela, mi amo jala de la soga y la aprieta más a mi cuello. Dice la palabra de Dios que el que coge prestado se hace esclavo del que le presta. Y eso lamentablemente es cierto, correcto. Familias del mundo entero practiquen el bien incondicional con su vecino, con su semejante. Aprendan a ver
la situación de su semejante como si fuera suya. Y con amor practiquen el bien buscando la solución sin conducción a su prójimo para que quede en libertad. Una de las cosas que mucha gente no entiende son los milagros de Jesús. Jesús veía a un ciego que deseaba ver, porque era una situación que le impedía trabajar, mantenerse él y mantener su familia. Y Jesús practicaba el bien a él incondicionalmente. ¿Qué quiere que te sea hecho? Que me dé la vista. Recibe la vista en el nombre de Jesús. Y la persona salía de su situación, podía trabajar, podía mantener a su familia y no tenía un compromiso, porque le hicieron un bien incondicional. Su único compromiso era llevar el bien también incondicional a cualquier prójimo que tuviera una situación. La viuda de Naín era viuda porque se había muerto su esposo, que era el que llevaba el sustento a la casa, era el padre de familia. Pero no obstante, después, su hijo, que quedó asumiendo la falta del padre, también lo llevaba ahora en una caja a enterrarlo y lloraba desconsolada. Aquella mujer estaba pasando por una situación difícil como ser humano y como familia. Jesús lo levantó, le volvió la vida al joven para que lo vieran a él como grande e importante. Jesús no le dio la vida al joven otra vez para atrás para que lo vieran y lo alabaran. Jesús le devolvió la vida a este joven para librar a la viuda de la situación por la que estaba pasando y la dejó libre. Cuando Jesús le devolvió la vida a Lázaro, no se la devolvió para que la gente lo vieran como el más grande, el más importante. Le devolvió la vida a Lázaro para librar a la familia de Lázaro de la situación por la que estaba pasando. Y por eso cuando dice, Lázaro, sal fuera, cuando Lázaro sale afuera, Lázaro sale atado. Y Jesús dice, desatadlo y dejarlo ir. O sea, lo liberó de una situación y se lo entregó a su familia. Hoy en día el cristiano tiene que practicar el bien incondicionalmente. ¿Cuántos nos convertimos en lo mismo por lo cual Dios nos sacó del huerto de Edén y nos apartó de su presencia? Cuando alguien me ha negado a mí la comida, yo teniendo hambre, él teniéndola, yo entiendo que esa persona es muy mala, pero acontece que lo más adelante la persona tiene una situación
y yo tengo la manera de solucionársela. Pero antes de solucionársela, yo voy al pasado y recuerdo el mal que él me hizo, hago pacto con el mal, me pongo de acuerdo con el mal y por ende le niego el bien a él, a través del cual él va a quedar libre de su situación. Y por el contrario, me siento bien. Hoy en día hay millones de religiosos que hoy en el mundo están practicando el bien condicionado y se están llamando siervos de Dios, hijos de Dios. La única persona que logra que Dios esté de acuerdo con él y apruebe sus obras buenas que hace, es la persona que no pone condición ni se fija el mal que le haya hecho a la persona para sacarlo de su situación con la práctica del bien. Dios apoya esa práctica y Dios camina con esa persona. Entonces entendemos que el evangelio no depende de tal o cual religión, de tal o cual dogma que se practique en tal o cual religión. Entendemos entonces que el evangelio depende de la práctica del bien, incondicional, y dejar la inclinación hacia el mal para reclamar, poniéndolo de acuerdo con el mal, y negarle el bien a la persona cuando tiene una situación y lo necesita. Por ejemplo, se le hace difícil a un cristiano, sabiendo que la persona que le robó, que la persona que lo macheteó, que la persona que inclusive mató a su hijo, está en una cárcel pasando hambre, sufriendo sed, desnudez, durmiendo en el piso y sin una sábana que arroparse. Se le hace duro a ese cristiano ir a la cárcel y sacar a ese preso de esa situación, llevarle comida, llevarle ropa, llevarle calzado, llevarle sábana y llevarle una colcha donde recostar su cuerpo. ¿Por qué se le hace difícil? Porque tiene en la mente constantemente, en su corazón, el mal que esa persona practicó a su pariente. Y guardar el mal que esa persona practicó a tu pariente o a ti personalmente es igual a estar de acuerdo con el mal y practicarlo y vivirlo. Porque de igual manera le está negando el derecho a él que tiene una situación, te estás igualando a él y estás haciendo acuerdo con el mal. Es por eso que digo, Dios, he aquí el hombre es ahora como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero hay una diferencia entre él y nosotros. Es que nosotros solo practicamos el bien, solo vivimos para el bien, dependemos del bien y eternamente somos el bien. Pero el hombre practica el bien
condicionado cuando le conviene. No es igual que nosotros. Por tanto, sea separado. Nunca le pase por la mente a usted que después que Dios lo separó a usted, simplemente usted va a venir a Él por la práctica del bien condicionado y Él lo va a apoyar. Sí, por eso fue que lo separó a usted de Él, de ellos. Entonces no perdamos el tiempo en la tierra, aprovechemos el tiempo que tenemos en la tierra y dejemos la división de religiones y dejemos los dogmas religiosos y empecemos a vivir por el bien y para el bien, a sacar a nuestro prójimo del lodo con el bien y dejarlo ir libre, a librar a nuestro prójimo de la situación en la que se ha metido con el bien y dejarlo libre. ¿Cuántas veces usted libera a una persona de una situación, usted lo está dejando libre? Y es ahí cuando se cumple lo que dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? La práctica del bien incondicional es la verdad, es la que liberta, es la que saca a las personas de situación, es la que sana, es la que levanta al paralítico, es la que motiva a las personas a liberar a los demás de la situación por la que está pasando. Ese es el bien incondicional y a eso se refirió Jesús cuando dijo: sé imitador de mí como yo del Padre. Y lo dejó establecido en la tierra. Es tiempo ya de que dejemos la práctica del bien condicionada, que solo nos va a llevar a la perdición, solo nos va a llevar a la pérdida de tiempo. Estamos construyendo familias, creando familias hoy en día con la práctica del bien condicionado. Las parejas ponen condición, le ponen condición a sus hijos para practicar el bien a sus propios hijos. No. Yo escuché una ocasión una prestigiosa comunicadora, la cual respeto y admiro bastante, Soy la Luna, decir que los padres jamás pueden ser amigos de los hijos, porque no pueden ser amigos de los hijos, porque un amigo es alguien que es horizontal. ¿Por qué? Porque son de igual a igual. No hay jerarquía. Por eso los padres no pueden igualarse a los hijos para ganárselo como amigo, como hacen muchos padres. Porque el padre es vertical y está por encima del hijo. El padre es la autoridad y por tanto debe amar a su hijo, pero no hacerse amigo de su hijo para soportarle y aplaudirle cosas que no están correctas solo para que sea su amigo. Nosotros tenemos a un Dios que es nuestro Padre y está por encima de nosotros. Y no creamos que Dios se va a hacer amigo de nosotros para igualarse a nosotros. El Padre reclama y nosotros obedecemos. El Padre da orden y nosotros cumplimos. Por eso, el amor de Dios, la corrección de Dios está por encima de todos nosotros.
Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y desde aquí, a través de la pantalla de este celular, envío el bien incondicional a toda persona sobre la tierra, a toda familia que tiene una situación, pidiéndole al Espíritu Santo que le libere de esa situación, que envíe a un prójimo que le saque de esa situación y le deje libre. En el glorioso nombre de Jesús. Que Dios le bendiga.